Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En este video vamos a explicarles algo sobre la discriminación racial, así que pónganse cómodos y espero que disfruten este video. La discriminación es una forma de trato desigual hacia una persona o grupo en función de su raza o etnia, que se manifiesta a través de la exclusión, la marginación y la negación de derechos y oportunidades. Esta forma de discriminación ha estado presente a lo largo de la historia y sigue siendo un problema actual en muchas partes del mundo. Existen varios tipos de discriminación racial que se han manifestado en la historia y que aún existen en la actualidad. A continuación, se describen algunos de los tipos de discriminación racial más comunes. Discriminación institucional. Este tipo de discriminación se produce cuando las instituciones y estructuras sociales, como el gobierno, las empresas y las escuelas, perpetúan la discriminación racial de manera sistemática. Se puede manifestar en políticas y prácticas que perpetúan la desigualdad racial, como la falta de acceso a la educación o la discriminación en la contratación de empleados. Discriminación individual. Este tipo de discriminación se produce cuando una persona discrimina a otra persona o grupo en función de su raza o etnia. Puede incluir comportamientos discriminatorios, como hacer comentarios racistas, rechazar a alguien por su raza o etnia, o negarle servicios o acceso a oportunidades. Discriminación por prejuicio inconsciente. Este tipo de discriminación se produce cuando una persona toma decisiones que perpetúan la discriminación racial sin darse cuenta. Este tipo de discriminación se basa en estereotipos y prejuicios inconscientes y se puede ocurrir incluso en personas que no creen que son racistas. Discriminación ambiental. Este tipo de discriminación se produce cuando las comunidades de minorías raciales se enfrentan a niveles más altos de exposición a contaminantes tóxicos y otros riesgos ambientales. Esas comunidades a menudo no tienen los recursos para luchar contra los riesgos ambientales y pueden sufrir una mayor incidencia de enfermedades relacionadas con la exposición a sustancias tóxicas. Estos son solo algunos ejemplos de los tipos de discriminación racial que existen. Es importante tener en cuenta que la discriminación racial es un problema complejo, que puede manifestarse de muchas maneras diferentes en diferentes contextos. La discriminación ha sido un problema grave en todo el mundo durante muchos siglos y ha tomado muchas diferentes formas a lo largo del tiempo. Una de las formas más conocidas de discriminación en la historia moderna fue la esclavitud, que fue una práctica común en muchas partes del mundo durante siglos. En particular, la esclavitud de africanos y afrodescendientes fue generalizada en las Américas, especialmente en los Estados Unidos. Aunque la esclavitud fue abolida en la mayoría de los países a las finales del siglo XIX, sus efectos discriminatorios sobre los afrodescendientes continúan siendo evidentes en la actualidad. A través de prácticas como la segregación racial, la exclusión económica y la discriminación social, otro ejemplo de discriminación histórica lo encontramos en la Europa de los siglos XVIII y XIX, donde los judíos fueron objeto de discriminación en muchas áreas de la vida. Los judíos fueron segregados en gueto. A menudo se les prohibió tener ciertos trabajos o practicar ciertas profesiones, y fueron objeto de actos de violencia y odio. Este tipo de discriminación contra los judíos se conoció como antisemitismo. En Australia, los pueblos indígenas fueron víctimas de discriminación histórica desde la colonización de Europa en el siglo XVIII. Los pueblos indígenas australianos fueron despojados de sus tierras, fueron sometidos a políticas de asimilación forzada y sufrieron violencia y abuso a manos de las autoridades y de los colonos europeos. Estos efectos discriminatorios han persistido hasta la actualidad, en forma de desigualdades económicas y sociales. ¿Cómo está la discriminación racial actualmente en Estados Unidos? La discriminación racial sigue siendo un problema importante en Estados Unidos. Aunque ha habido progreso en la lucha contra la discriminación estas últimas décadas, los datos muestran que aún hay desigualdades significativas en áreas como la educación, el empleo, la vivienda y la justicia penal. Por ejemplo, los afroamericanos y los latinos tienen más probabilidades de vivir en la pobreza y tener menos acceso a los recursos económicos, lo que puede tener un impacto negativo en su acceso a la educación y la atención médica de la calidad. También tienen más probabilidades de ser objetivo de violencia policial y de ser encarcelados y sentenciados a penas más largas que los blancos por los mismos delitos.
Primero les voy a contar sobre el caso de Tyre Nichols, que fue un hecho de abuso policial hacia un... Primero les voy a contar sobre el caso de Tyre Nichols, que fue un hecho de abuso policial hacia un ciudadano. Primero, la policía detiene a Tyre Nichols por una supuesta infracción de tráfico tras fotografiar una puesta de sol, según relataría más tarde su familia. Se produce un enfrentamiento y 5 policías de Memphis le propinan una brutal paliza en un encuentro grabado por las cámaras corporales de la policía. La policía en Memphis dice en un comunicado que los agentes intentaron detener a un hombre por conducir de manera imprudente el 7 de enero y que lo llevaron a un hospital en estado crítico tras 2 enfrentamientos. La primera descripción de lo sucedido dice que ocurrió un enfrentamiento cuando los oficiales se acercaron al vehículo y el sospechoso huyó a pie. Los oficiales lo persiguieron y se produjo otro enfrentamiento cuando lo detuvieron, dijo la policía. El sujeto se quejó de dificultad para respirar y fue trasladado a un hospital. Debido a su condición, la policía se puso en contacto con la oficina del fiscal general del condado de Shelby, que pidió a la oficina de investigación de Tennessee que llevara a cabo una investigación sobre el uso de la fuerza. La oficina de investigaciones de Tennessee dice que el hombre implicado en el altercado con los agentes de Memphis ha sucumbido a sus heridas y lo identifica como Tyre D. Nichols, de 29 años y afroamericano. Familiares, amigos y simpatizantes de Nichols protestan frente a una comisaría de Memphis y piden que la policía haga público el video de la detención grabado con la cámara corporal. El padrastro de Nichols, Rodney Wells, declara a los medios de comunicación locales que su hijastro sufrió una parada cardíaca y un fallo renal a causa de la paliza de los agentes. La jefa de policía, Sarah Lynn Davis, declara que ha revisado la información sobre el incidente y ha decidido tomar medidas inmediatas notificando las infracciones a los agentes implicados. El abogado de derechos civiles Ben Crump anuncia que representa a la familia de Nichols y pide a la policía que haga público los videos de las cámaras corporales y de vigilancia de la parada de tráfico. Mientras tanto, manifestantes se reúnen en el Museo de Derechos Civiles para presionar por la publicación del material fílmico de la policía y pedir que se acuse a los agentes. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anuncia que ha abierto una investigación sobre derechos civiles. Los 5 agentes implicados en la detención son despedidos tras una investigación interna que incluye que hicieron un uso excesivo de la fuerza, no intervinieron y no prestaron ayuda. Se les identifica como Tyrus Bean, Demetrius Halley, Emmett Martin III, Desmond Mills Jr. y Justin Smith. Los 5 son afroamericanos. Además, la discriminación racial también puede manifestarse en formas más sutiles, como los prejuicios inconscientes o los estereotipos que pueden influir en las decisiones de contratación, promoción y otros aspectos de la vida cotidiana. Hay muchas organizaciones y activistas trabajando para abordar estos temas y promover la igualdad racial en Estados Unidos. Algunas de las organizaciones incluyen Black Lives Matter, la NAACP, que es la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, y la Liga Antidifamación. Lo que el gobierno estadounidense ha intentado hacer. El gobierno de Estados Unidos ha tomado varias medidas a lo largo de los años para combatir la discriminación racial en el país. A continuación se describen algunas de las iniciativas más importantes. Número 1. Ley de Derechos Civiles de 1964. Esta ley fue una de las medidas más importantes tomadas por el gobierno estadounidense para combatir la discriminación racial. La ley prohíbe la discriminación racial en el empleo, la educación y otros aspectos de la vida pública y establece la Comisión de Derechos Civiles como una agencia federal encargada de investigar y hacer cumplir la ley. Número 2. Acción afirmativa. La acción afirmativa es una política gubernamental que se estableció en la década de 1960 para abordar la discriminación racial y promover la igualdad de oportunidades. La política exige que las empresas e instituciones educativas tomen medidas para aumentar la diversidad y la inclusión y se han establecido programas específicos para ayudar a las minorías raciales a tener acceso a empleos y oportunidades educativas. Número 3. Ley de Derecho al Voto de 1965. Esta ley fue promulgada para proteger el derecho al voto de los afroamericanos y otras minorías raciales que han estado enfrentando obstáculos y discriminación en el acceso a las urnas. La ley estableció medidas para garantizar la igualdad del acceso al voto, como la eliminación de los requisitos de alfabetización y los exámenes de conocimientos civiles. Número 4. Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia es una agencia gubernamental encargada de hacer cumplir las leyes y proteger los derechos civiles, incluyendo la lucha contra la discriminación racial. El departamento tiene una sección específica encargada de investigar y hacer cumplir las leyes contra la discriminación racial y otros tipos de discriminación. Estas son solo algunas de las medidas que ha tomado el gobierno de Estados Unidos para combatir la discriminación racial. Aunque se han logrado avances en la lucha contra la discriminación, todavía queda mucho por hacer para lograr la igualdad racial en el país.
El poder policial ha sido acusado de cometer errores y actos de discriminación racial en su trato con personas de diferentes grupos étnicos. Algunos de los errores más graves cometidos por el poder policial incluyen perfiles raciales. El poder policial ha sido acusado de utilizar perfiles raciales como parte de sus tácticas de aplicación de la ley, lo que ha llevado a un mayor escrutinio y detenciones injustas de personas a ciertas razas. Este enfoque ha sido criticado por ser discriminatorio y por perpetuar estereotipos raciales. Uso excesivo de la fuerza. El poder policial también ha sido acusado de usar la fuerza de manera excesiva o innecesaria contra personas de ciertas razas. Esto ha llevado a una mayor incidencia de lesiones y muertes de personas de color durante los encuentros con la policía. Detenciones y arrestos injustos. Las detenciones y los arrestos injustos también han sido un problema importante, con muchos casos de personas de color que son detenidas o arrestadas sin motivo aparente o basado en estereotipos raciales. Trato injusto en el sistema de justicia penal. El sistema de justicia penal también ha sido acusado por ser sesgado en contra de las personas de color, desde los arrestos y acusaciones iniciales hasta las condenas y sentencias. La discriminación racial en el sistema de justicia penal también ha llevado a una mayor incidencia de encarcelamiento injusto y a una desproporcionada representación de personas de color en las prisiones. La sociedad estadounidense ha exigido al gobierno que tome medidas más efectivas para combatir la discriminación racial y promover la igualdad de oportunidades para todas las personas. Algunas de las principales exigencias incluyen: número 1. Reforma política. Los ciudadanos han pedido una reforma significativa del sistema política para abordar la discriminación racial y el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Se han propuesto diversas medidas para lograr una mayor transparencia, responsabilidad y formación para los agentes de policía. Número 2. Acción afirmativa. Muchas personas han pedido la continuación y el fortalecimiento de la acción afirmativa, una política gubernamentalmente que busca corregir la discriminación racial en el acceso al empleo, la educación y otras áreas de la vida pública. Número 3. Lucha contra la discriminación en el sistema de justicia penal. La sociedad ha exigido una mayor atención a la discriminación racial en el sistema de justicia penal, incluyendo la eliminación de las políticas de tolerancia cero y el fin de la práctica de encarcelar a personas por delitos menores. Número 4. Protección de los derechos electorales. Los ciudadanos han pedido una mayor protección de los derechos electorales para la minorías raciales, incluyendo el fortalecimiento de la Ley de Derecho al Voto de 1965 y la eliminación de las barreras al acceso al voto. La discriminación racial en Estados Unidos se refleja en una amplia variedad de áreas de la vida, incluyendo el acceso al empleo, la educación, la vivienda, la atención médica y la justicia penal. Aquí se presentan algunos ejemplos de cómo se refleja la discriminación racial en estas áreas. El número 1 es el empleo. Los estudios han demostrado que las personas de color a menudo tienen menos oportunidades de empleo y ganan menos que sus contrapartes blancas. Además, las personas de color también enfrentan discriminación en el lugar de trabajo, incluyendo el acoso racial y la falta de oportunidades de ascenso. Número 2. La educación. Las personas de color también enfrentan desigualdades en el acceso a la educación. Las escuelas en las áreas con mayor población de personas de color a menudo tienen menores recursos y menores profesores capacitados que las escuelas en las áreas predominantemente blancas. Además, las personas de color tienen menos acceso a la educación superior, y cuando tienen acceso, a menudo enfrentan barreras financieras y académicas. Número 3. La vivienda. La discriminación racial en la vivienda sigue siendo un problema en los Estados Unidos. Las personas de color a menudo enfrentan barreras en la compra o el alquiler de viviendas en áreas predominantemente blancas. Además, las personas de color también tienen más probabilidades de vivir en áreas con altos niveles de pobreza y en condiciones de vivienda inadecuadas. Número 4. La atención médica. Las personas de color también enfrentan desigualdades en el acceso a la atención médica y en la calidad de la atención recibida. Las personas de color tienen más probabilidades de ser subrepresentadas en los estudios clínicos y de tener menos acceso a tratamientos y medicamentos innovadores.
Y finalmente el número 5, la justicia penal. Las personas de color también enfrentan desigualdades en el sistema de justicia penal. Las personas de color tienen más probabilidades de ser arrestadas y encarceladas por los mismos delitos que los blancos. Además, las personas de color también tienen más probabilidades de ser condenadas y recibir sentencias más duras que los blancos. En resumen, la discriminación racial sigue siendo un problema significativo en los Estados Unidos. A pesar de que los avances logrados en la lucha por la igualdad racial en las últimas décadas, las personas de color aún enfrentan desigualdades en áreas importantes de la vida como el ejemplo, la educación, la vivienda, la atención médica y la justicia penal. Las políticas gubernamentales y las leyes han intentado abortar la discriminación racial en los Estados Unidos, como la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Vivienda Justa de 1968. Sin embargo, aunque queda mucho por qué hacer para erradicar completamente la discriminación racial, la sociedad ha exigido cambios significativos para combatir la discriminación racial, incluyendo la reforma del sistema de justicia penal, la eliminación de las barreras para el acceso a la educación y la vivienda, y la promoción de la diversidad en el lugar del trabajo. Es importante seguir trabajando juntos para lograr una sociedad más justa e igualitaria para todas las personas, independientemente de su raza o etnia. En conclusión, nos podemos dar cuenta de cómo ha cambiado la discriminación con el tiempo. También cómo ha evolucionado, al igual que un factor muy importante que nos pudimos dar cuenta fue que un gobierno es la causa principal por la que los ciudadanos tienen opiniones diferentes y toman ciertas decisiones.